de la psicología y tratar de comprender un poco más a la gente en la palabra de Bernardo Ramallo. Bernardo, buenas tardes, gracias por venir nuevamente y esta semana con un tema lindo, ¿no? Ideal para esta época. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a tu audiencia, Gustavo. Hoy leí una noticia, Gustavo, estamos tratando de hacer cosas que tengan que ver con lo que está pasando en el día a día y darle una mirada desde la psicología. Y leí una noticia y sobre todo por las repercusiones me interesó. Ujú. Eh, que mañana en Pergamino vamos a tener la visita de nuestra gobernadora y de nuestro presidente actual. Correcto. Pero no solamente por lo de la visita, sino por el lugar en donde va a suceder esa visita, que es el centro oncológico, ¿no es así? Correcto, es en el centro ecológico sobre las 10 de la mañana. Y me puse a leer un poquito de los comentarios, ¿no? En Sí. las redes sociales sobre esta visita. Y la verdad es que son de defenestración total. Ajá. Y me puse a pensar por qué lo son. Y creo que tendríamos que encarar esta mirada de hoy por el lado de lo que podría ser, lo pongo entre comillas, ¿no? una sensación, el fenómeno de la sociopatía, que a veces vemos en los políticos, en algunos, no vamos a poner a todos, y que pareciera que se pronuncian en los momentos electorales de campaña, previos. Porque, ¿sabéis qué? La gente a veces tiene la sensación de repugnancia. Es una sensación bastante primaria en la psicología de las personas que tiene que ver con el rechazo, con el asco. Sí. Vos me vas a decir, pero ¿cómo voy a llegar a este Desde punto? el asco, ¿cómo hacer para llegar a la gente? Esa es la consulta. Claro. Uno tiene la sensación de que este tipo de personajes que están en la política están haciendo su juego, un juego narcisista, y que se olvidan de lo que generan en la gente. Entonces cuando empiezan a perder esos matices, es donde se empiezan a aparecer a los psicópatas. ¿Qué diferencia habría entre un psicópata y un sociópata? Y bueno, que el psicópata se mete con una persona, y el sociópata se mete con una sociedad, con un grupo social. Un político está a cargo de un grupo social amplio, ¿no? De la provincia, Sí. de una intendencia. Y a veces, digo, tienen actitudes sociópatas. Y es ahí donde nosotros empezamos a decir, entonces la política no es la solución, es el problema. Digo, cuando uno empieza a ver que la política no es la solución, uno se empieza a desilusionar como ciudadano, ¿no? Ya pide esto fuera de las banderas políticas, ¿no? ¿Cuántos gritan no quiero? No voy a No votar creo más. ese año, no, ¿para qué voy a votar? No creo más, porque uno tiene la sensación de que ellos están haciendo su juego. Un show, un espectáculo en donde están detrás del orgasmo del poder, Ajá. ¿no? Y la verdad es que, bueno, se pierde la esencia de la política, que es justamente estar ellos al servicio de una mejora del bienestar de las personas, de un grupo social. Entonces digo, ¿por qué la sociopatía se me ocurrió como concepto esta vez? Porque me parece que en la medida en que ellos avanzan con estas cosas delicadas como caer, a activar un centro oncológico que estaba parado. Sí. Porque nosotros sabemos en Pergamino que eso estaba parado. Nunca funcionó, digamos, Nunca la funcionó. parte esta de la máquina. Y justo este año que se está hablando del agua, de la contaminación, digo, me parece que la sensación que uno tiene como ciudadano es que ellos pierden los escrúpulos, ¿no? Y es lo que le pasa al psicópata. El psicópata, ¿cómo puede robar un negocio, violar, matar, torturar? Gracias a algunas cuestiones. Por ejemplo, no sentir remordimientos, tener pocos niveles de angustia, de culpa, de miedo a las consecuencias, de vergüenza. Entonces, en la medida en que la política como carrera profesional te va llevando hacia ese lugar, quizás sin darte cuenta, quizás no de forma deseada, te vas convirtiendo en un profesional sociópata. ¿Qué te parece a vos esta mirada? Yo la duda que tengo, y antes de poder dar una opinión, ¿el sociópata actúa de forma consciente o es inconsciente en los actos que realiza? O las dos, o puede haber de los dos. Esa es la duda que más tengo. Sí, la verdad es que puede haber de las dos. E incluso son muy complicados para ser tratados psicológicamente, porque ellos están justamente parados desde argumentalmente un lugar muy inquebrantable. Es decir, no se les mueve la aguja nunca sobre si están o no en un buen camino. Así que es muy difícil saber el grado de conciencia o no. Pero sabes que a la hora de por lo menos el primer paso,
de abordar este tema es secundario, si es consciente o no consciente. ¿Sabes por qué? Porque la ruta que no hiciste te lleva a que se mate una persona. Y por eso la sociopatía es un lugar común en la política. Porque las macanas que ellos nos hacen, perdón, por este lugar ombliguista, narcisista en el que están, tienen consecuencias. Es decir, un centro ecológico parado es una persona que quizás no lleva a su mejor pronóstico de salud, quizás no puede combatir la muerte. Digo, un pozo que vos no arreglaste tiene consecuencias, arruinaste una familia, arruinaste un grupo familiar. Digo, entonces digo, no es una exageración hablar de sociopatía, que suena a psicopatía, y sí, son cuadros hermanos, porque realmente a veces tenemos la sensación de esa frialdad con la que se manejan y no entienden que, mirá, no sé si robaste 1000 o 100.000, si Bonadío va a decir que robaste esto o aquello. Lo que robaste trajo consecuencias en un chico que no tenía los insumos en el hospital de niños. Entonces digo, ¿eso no te genera culpa? ¿En qué momento de tu vida te dejó de generar angustia? Bueno, cuando eso sucede, yo creo que un político ya deja de hacer el bien. En este caso hablamos de un acto de lentitud, porque ya el centro estaba en condiciones Sí, y claro. se paró. Ahora, al momento de apurar también una cuestión. Por ejemplo, un caso chiquito y un caso grande, muy distintos uno del otro. En la ciudad de Pergamino se pone un lomo burro. No se pinta, no se señala, porque había que poner un lomo burro rápido. Sí. Ocurrió casi un accidente muy importante. Por suerte sin mayores consecuencias. Pero podría haber tenido mayores consecuencias porque se cae una persona y podría ser un poco más grave lo que sucedió respecto a lo que sucedía con esta persona. ¿Es un acto también que entra dentro de estos parámetros? Mirá, a veces con fines electorales se empiezan a apresurar obras para generar este golpe de efecto visual, en este caso obra pública, y bueno, la primera lectura que uno puede hacer es negligencia. Pero si uno por ahí hila más fino, hay que ver si no es sociopatía, digamos. Obviamente no lo vamos a afirmar, estamos solamente comentando, Sí, dentro de este juego abriendo estamos una analizando. conversación para pensar y analizar. Digamos, no está en mi ánimo acusar a nadie. No, por supuesto. Pero me parece que está bueno que pensemos por qué a veces la gente, por ejemplo, también termina ante los políticos en escraches, en cosas, manifestaciones un poco violentas. La necesidad de hacerse conocido, por ejemplo. Claro. A cualquier precio. Ese es el segundo punto. Sí. Francisco Paco Durañón, intendente de San Antonio de Areco, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en este caso pasamos de Cambiemos a Unidad Ciudadana. Vamos a hacer uno y uno, le vamos a compartir un poco el juego para demostrar que esto no es una actividad política, sino justamente una comprensión de la parte psicológica, en este caso de estos aspectos que tiene la política en este año tan importante que es electoral. Anuncia su precandidatura a gobernador diciendo que habría que tener una justicia militante, con militantes dentro de la justicia. ¿Esto cómo repercutió? En una catarata de insultos de las personas. Lo primero que yo planteé fue, si vos sos intendente de San Antonio de Areco, posiblemente no tengas un conocimiento muy grande dentro de la provincia, digamos, tu imagen no sea tan conocida. A partir de este hecho, tu imagen va a ser mucho más conocida. Vino a la ciudad de Pergamino, me tocó entrevistarlo y me tocó ver cómo enormidad de personas lo insultaban mientras caminaba por la calle. Es un acto también que entra dentro de estos parámetros esa cuestión, me parece incluso más grave esta cuestión, sí, ¿no? De hacerse conocido a cualquier precio para aumentar la imagen y luego empezar a deformar las palabras para volver a encauzarse dentro del camino electoral. Bueno, muchos sociólogos piensan que estamos en la época de la espectacularidad, es decir, que quizás hoy más que demostrar capacidades, preparación, lo importante es mostrar carisma. Es decir, no importa si yo tengo con qué demostrar mi capacidad, lo importante es el run run, es lo que genero en primera instancia. Entonces es la sociedad de los fuegos artificiales, donde todo el tiempo estamos en una vidriera. Entonces, la gente no es tonta, la gente, algunos se desilusionan, pero otros, y este es también el punto interesante, generan también pequeños actos de sociopatía. Cuando vos ves manifestaciones y ves violencia, y de pronto, no sé, vienen los policías y tratan de poner en orden también violentamente, digo, ojo,
Porque si la sociopatía empieza arriba, sigue abajo. ¿Me explico? El Entonces, golpe de efecto. no podemos pensar que el manifestante que está enojado porque no puede pagar el crédito UVA o porque no puede llenar la heladera es un sociópata que nació de un brote. No. A ver, fijémonos un poquito qué están haciendo los que están arriba, qué nos están mostrando, porque con el ejemplo ellos también van haciendo un efecto contagio en nosotros. Entonces algunos se desilusionan, otros quedan en una charla de sobremesa, pero hay otros que se enojan mucho. ¿Y sabés quiénes son muchas veces? Las personas más excluidas. A ellos, a los que realmente les toca de lleno ver las consecuencias tremendas de un sociópata en la política, bueno, ellos muchas veces reaccionan con violencia, ¿no? Entonces digo, cuando te matan en la esquina por un par de zapatillas, vos decís, che, pero ¿cómo puede estar tan loco este tipo? Por un par de zapatillas me vas a pegar un tiro a quemarropa. Y vos dijiste, pero escucha, un intendente de una ciudad pequeña, ¿sí? Por nada, por un voto, tira semejante cosa, la justicia militante, o sea, perdemos la imparcialidad. Entonces digo, ojo, porque la sociopatía que a veces vemos en la esquina de las calles es un efecto de la sociopatía que primero llega al poder. ¿Cómo estuvo el sábado? Estuvo muy lindo, la verdad es que en la biblioteca se generó un intercambio muy sincero sobre las enfermedades, dándole un perfil emocional. Las enfermedades se generan por distintos factores, biológicos, genéticos. Bueno, tratamos de darle un espacio a esto de hablar de cuando nuestras emociones, nuestros traumas, nuestros golpes de la vida que nos tienen a maltraer, nos van enfermando. Y vos sabés que la gente se abrió mucho a contar sus historias de vida, de enfermedades. Y se generó una instancia de intercambio muy valiosa porque realmente las personas que fueron a escuchar una charla muy tranqui, para empezar a tocar estos temas, de pronto empezaron a hablar de cosas muy personales, muy jugadas, que nos gustó mucho a Gustavo y a mí porque se notó que tienen ganas de entender las enfermedades de otro lugar, no solamente desde el punto de vista médico. Entonces estamos hablando de que el sábado pasado a las 10:30 estuvo la charla de biodecodificación y psicología, esto fue en la Biblioteca Menéndez, Sí. en Colón 687, comprendiendo el enfermar, era el título de esta charla. Exacto, y bueno, como se generó una cosa muy linda, decidimos con Gustavo, mi colega en esta charla, Gustavo Gentile, de la ciudad de Gustavo Rosario. Gentile, de la ciudad de Rosario, que vamos a hacer unos talleres a fin de mes, que van a ser el 21 de mayo y el 3 de junio. Así que después, más adelante, Perfecto. el lunes que viene quizás, Vamos a estar comento un hablando. poquito más. Perfecto, excelente. Entonces, vienen los talleres, entonces, es también sobre biodecodificación y psicología. Sí, exactamente, el mismo tema, pero vamos a profundizar ahora un poco más. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bernardo Ramallo, Psicología y Sociedad, en este caso hoy evocándonos a la campaña y a los políticos en esta situación, en este año que es tremendo. Nos vemos. Buena Chau, chau. semana.